¿Qué efectos tiene la política de altos tipos de interés de la Reserva Federal sobre el comercio internacional? ¿Lo favorece a través de la depreciación del resto de divisas mundiales frente al dólar? ¿O lo estrangula por el encarecimiento del crédito en dólares? Veámoslo. Los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se hallan en su nivel más elevado desde comienzos del año 2001. Y mientras la economía estadounidense se mantenga fuerte y la inflación por encima del objetivo a medio plazo de la Reserva Federal, este Banco Central no debería proceder a bajar los tipos de interés. A este respecto, el doble mandato estatutario de la Reserva Federal es muy claro. La Reserva Federal se tiene que ocupar de dos objetivos. Por un lado, mantener la estabilidad de precios y por otro, promover el máximo nivel de empleo sostenible dentro de la economía. Si ahora mismo la tasa de paro se halla en uno de los niveles más bajos de la historia y a su vez, como decíamos, la inflación se halla apreciablemente por encima del objetivo a medio plazo de la Reserva Federal, la conclusión debería ser muy clara. La Reserva Federal no ha de bajar en estos momentos los tipos de interés. Es más, debería incluso plantearse subirlos. Ahora bien, esta es la conclusión lógica que se derivaría de hacer caso estricto al doble mandato estatutario de la Reserva Federal. Sucede que este Banco Central, informalmente, también tiene otros objetivos extraestatutarios que pueden estar presionando en la dirección opuesta a mantener o subir los tipos de interés. Es decir, que pueden estar presionando en la dirección de bajar los tipos de interés. Algunos de los objetivos extraestatutarios que pueden presionar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés a pesar de que la tasa de paro está en uno de los niveles más bajos de la historia y la inflación todavía no está bajo control, son, primero, la fragilidad del sistema financiero estadounidense. A la Reserva Federal le interesa que los tipos de interés a los que puede refinanciarse a corto plazo la banca sean más bajos que los actuales para no estrangular financieramente a aquellos bancos que no hayan cubierto su riesgo de interés. En segundo lugar, que no se disparen los gastos financieros del Tesoro estadounidense. El gobierno estadounidense se sigue endeudando a unos ritmos altísimos y si los tipos de interés se mantienen muy altos, el gasto financiero del Tesoro puede llegar a dispararse a magnitudes difícilmente manejables. Y en tercer lugar, porque la Reserva Federal en realidad no se comporta únicamente como el Banco Central de los Estados Unidos, sino en última instancia como el Banco Central de todas las economías dentro del área monetaria de influencia del dólar. Y eso incluye economías como la Unión Europea, como Japón, como Corea del Sur, como Singapur, como Australia, como Canadá o como gran parte de Iberoamérica. La Reserva Federal también mira con el rabillo del ojo la situación en la que se hallan esas economías y cómo una política monetaria de altos tipos de interés para el dólar puede terminar impactando, positiva o negativamente, sobre esas otras economías. Y de este tema es justamente del que quiero hablar en este vídeo. Cómo los altos tipos de interés en los Estados Unidos están influyendo sobre el resto de economías dentro del área monetaria dólar. Y por qué todo esto puede presionar a la Reserva Federal a que baje tipos de interés, aun cuando, atendiendo a su doble mandato estatutario, no debería hacerlo. Al respecto, recuerda que una de las formas de protegerte frente al riesgo de que bajen los tipos de interés y de que por tanto puedas obtener una menor rentabilidad sobre tus ahorros futuros es a través de algunos de los productos financieros que ofrece la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. Concretamente, a través de Freedom24 puedes contratar sus planes de ahorro a largo plazo. Planes de ahorro a 3, 6 y 12 meses que abonan un tipo de interés anual de hasta el 8,7% en dólares y de hasta el 6,4% en euros. Por el contrario, si no quieres inmovilizar tu ahorro a 3, 6 y 12 meses, pero sí quieres obtener una rentabilidad más elevada que la que ofrecen la mayoría de entidades bancarias en España, Freedom24 también comercializa su plan de ahorro diario, la cuenta D, que está ahora mismo abonando un tipo de interés del 5,3% en dólares y del 3,8% en euros. Se trata de un producto de ahorro que es inmediatamente reembolsable y cuyos intereses se devengan diariamente.
Tanto la cuenta D como los planes de ahorro a largo plazo de Freedom24 están protegidos por el Fondo de Garantía de Inversiones de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre estos productos financieros de Freedom24, la podrás encontrar pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿cómo afectan los altos tipos de interés en dólares al resto de economías mundiales? En principio, una política de tipos de interés comparativamente altos por parte de la Reserva Federal frente al resto de bancos centrales extranjeros debería ser una política monetaria que estimulara a las economías extranjeras. Si los tipos de interés del dólar se mantienen relativamente más altos que los tipos de interés de otras monedas nacionales, como el euro, la libra o las divisas iberoamericanas o asiáticas, el dólar se apreciará frente a todas esas otras divisas, es decir, que todas esas otras divisas se depreciarán frente al dólar. De hecho, si miramos el índice del dólar, un indicador que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta amplia de divisas extranjeras, lo que vemos es que en estos momentos el dólar se halla en una de las posiciones más fuertes frente al resto de divisas internacionales desde hace más de 20 años. Por tanto, si las divisas extranjeras están baratas en términos de dólares, eso debería incrementar la competitividad de todos estos otros países frente a Estados Unidos y debería aumentar las exportaciones de todos esos países hacia Estados Unidos, relanzando, por tanto, la actividad económica interna. Sin embargo, esta relación no es ni mucho menos tan automática. Es verdad que un dólar fuerte, derivado de los tipos de interés comparativamente altos del dólar, es verdad que un dólar fuerte favorece la competitividad comercial del resto de las economías distintas de Estados Unidos. Pero también se produce un segundo efecto que hay que tener muy presente, y es que muchas de las empresas exportadoras de esos países distintos de Estados Unidos son empresas que se financian al menos parcialmente para sus operaciones comerciales en dólares. Esto es especialmente cierto en monedas con economías de base muy local, por ejemplo, las economías iberoamericanas o, por ejemplo, también algunas economías asiáticas, como Corea del Sur, monedas nacionales sin una amplia demanda global, pero también es cierto, hasta cierto punto, para empresas radicadas en países con monedas más internacionalizadas, por ejemplo, empresas dentro de la eurozona. Pues bien, si los tipos de interés del dólar se mantienen altos, el acceso al crédito en dólares de todas estas empresas se estrangula. Y si estas empresas exportadoras fuera de Estados Unidos necesitan créditos en dólares para financiar, por ejemplo, su fondo de maniobra y poder, por tanto, exportar gracias a ese crédito que reciben a corto plazo, un encarecimiento del crédito a corto plazo puede contraer su actividad productiva y, por tanto, aun cuando su divisa local se haya abaratado frente al dólar y, por tanto, sean más competitivos en términos de precios, si su capacidad de producción y de distribución de las mercancías más competitivas se ve mermada, entonces las exportaciones pueden terminar decayendo. Mis precios en dólares se abaratan, pero mis costes financieros en dólares se encarecen. El saldo neto de una política de altos tipos de interés en dólares queda, por tanto, indeterminado para muchas de estas empresas exportadoras fuera de Estados Unidos. Y queda indeterminado, diría más, respecto a la exportación de mercancías a Estados Unidos. Es decir, que si el peso chileno se deprecia frente al dólar, a las empresas chilenas les será más fácil exportar a Estados Unidos en términos de precio, pero a su vez, si esas empresas chilenas exportadoras necesitan líneas de crédito en dólares, sus costes financieros se encarecerán y, por tanto, lo que ganan por un lado lo pueden perder por otro. Pero ¿qué sucede con las exportaciones de todos esos países distintos de Estados Unidos hacia otros países distintos de Estados Unidos? Por ejemplo, si tanto el peso chileno como el real brasileño se deprecian ambas frente al dólar, entre sí no hay ningún tipo de ganancia de competitividad.
el peso chileno es más barato frente al dólar, el real brasileño es más barato frente al dólar, pero el peso chileno no se ha vuelto más barato frente al real brasileño. Por tanto, los altos tipos de interés en dólares no impulsan las exportaciones de Chile a Brasil ni de Brasil a Chile por depreciación del tipo de cambio. Pero si las empresas exportadoras desde Chile a Brasil o desde Brasil a Chile necesitan financiarse en dólares, el encarecimiento del acceso financiero a los dólares, los altos tipos de interés, sí pueden contraer la actividad productiva de esas empresas exportadoras y, por tanto, en este caso, en el caso del comercio entre países distintos de Estados Unidos, los altos tipos de interés en dólares sí pueden tener una influencia netamente contractiva sobre los flujos comerciales. De hecho, esta es la conclusión a la que llegaron hace 3 años dos economistas, Hyun-Seon Shin y Valentina Bruno, en un paper que mostraba la correlación inversa entre la fortaleza del dólar y el vigor, el dinamismo del comercio internacional. Por supuesto, podría haber otras explicaciones para esta correlación negativa. Por ejemplo, que en momentos de crisis económica global, el comercio internacional cae y la incertidumbre genera una demanda extraordinaria de dólares que tienden a apreciarlo. Sin embargo, estos dos economistas detectan que una de las principales razones por las cuales se resiente el comercio global en momentos en los que el dólar está fuerte es precisamente el canal del encarecimiento del crédito en dólares a empresas exportadoras. Y de hecho, en estos momentos en los que el índice del dólar está relativamente fuerte, estamos observando una dinámica de contracción de los flujos comerciales internacionales. Tanto si miramos la cantidad de contenedores que mueve el puerto de Singapur o el puerto de Hong Kong o el Baltic Dry Index, es decir, un índice que mide el precio medio del transporte por mar de las principales materias primas, o si miramos la evolución de las exportaciones de Corea del Sur o de Taiwán, todos estos indicadores nos señalan una misma dirección, que el comercio mundial está sufriendo como consecuencia de un dólar relativamente caro. Y aunque la Reserva Federal no debería preocuparse por estos asuntos, porque formalmente la Reserva Federal solo es el Banco Central de los Estados Unidos y por tanto solo debe atenerse al mandato estatutario respecto a la economía de los Estados Unidos, estabilidad de precios y máximo empleo sostenible, informalmente la Reserva Federal ya ha dado muestras muchas veces de actuar como Banco Central del mundo. Y por eso que los flujos comerciales globales estén sufriendo como consecuencia de los altos tipos de interés de la Reserva Federal es otro argumento a favor de que la Fed terminará bajando los tipos de interés tan pronto tenga la más mínima ventana de oportunidad.